Éxodo capítulo 20, versículo 12. El título de este mensaje es Honra a tus padres en el Señor. Honra a tus padres en el Señor. Y vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. Y luego vamos a orar. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Padre Santo, te damos gracias por este día y te pedimos que tú nos hables como cada domingo el día de hoy. Que tú hables, Señor, al corazón de todos los que estamos aquí. Que hables al corazón de nuestros hijos, pero que también hables al corazón de todos, sin importar la etapa de vida en la que estamos, todos somos hijos. Así que, Señor, te pedimos que tu palabra haga su trabajo el día de hoy en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ilumine las riquezas de tu palabra, de manera que nosotros podamos vivir en todo lo que hacemos para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo perfecto. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Muy bien. En los años 60, especialmente en Estados Unidos, se levantó un movimiento que cuestionaba toda autoridad, todo tipo de autoridad. Este movimiento cuestionaba la autoridad del gobierno, cuestionaba la autoridad de la iglesia, cuestionaba la autoridad de las instituciones educativas, cuestionaba la autoridad del ejército y principalmente cuestionaba la autoridad de los padres. Eso trajo consecuencias no solamente en la sociedad, no solamente en la familia, sino en toda la sociedad, las cuales son consecuencias que aún hoy en día vivimos. Una persona que vivió en esa época, la cual levantaba esa bandera de cuestionar toda autoridad establecida, dijo lo siguiente: quizás no pudimos derribar al Estado, pero estuvimos muy cerca de derribar a la familia. Hermanos, hermanas, la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Y si la familia está en ataque, y si la familia está en crisis, toda la sociedad va a estar en peligro. Y una de las maneras en las cuales se ve y se manifiesta que la familia está en crisis es cuando vemos hijos rebeldes, hijos desobedientes a sus padres. La familia está bajo ataque, por lo cual no es de extrañar que uno de los objetivos y uno de los lugares que el enemigo ataca constantemente y principalmente es la familia. De hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2, dijo que una de las marcas, no solamente de que estamos en los últimos días, sino que estamos en tiempos difíciles, sería que los hombres serían desobedientes a sus padres. En medio de una lista de cosas terribles que caracterizan a los hombres malos de los últimos días, dice lo siguiente. 2 Timoteo 3, 1, 2 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en lugar de amadores de Dios. Estamos en tiempos difíciles. La familia está siendo atacada. Y no solamente estamos hablando de una crisis social, sino también de una crisis espiritual. Una persona que vivió hace muchos años dijo lo siguiente: si una persona ni siquiera honra a sus propios padres, ¿acaso respetará a alguien más? Y la respuesta es no. Si un hijo no respeta a su primera autoridad dada por Dios, que es sus padres, no va a respetar ninguna autoridad, ya sea el gobierno, la escuela, la iglesia, y en última instancia no va a respetar a Dios mismo. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, pero la buena noticia que nos trae el pasaje que veremos el día de hoy es que a Dios le importa la familia. A Dios le importa la familia, le importa tanto que el primer mandamiento de los siguientes 6 que tienen que ver en nuestro trato al prójimo, recuerden que los primeros 4 es cómo relacionarnos con Dios y los siguientes 6 de cómo relacionarnos con el prójimo. El primer mandamiento de cómo relacionarnos con el prójimo es uno que empieza en el hogar. El plan de Dios es preservar la familia. Este mandamiento preserva la familia. Y para preservar la familia se requiere guardar el 5º mandamiento. He ahí la importancia. Amar a nuestro prójimo empieza en la casa. Es muy importante esto y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como vamos a ver, nuestra esperanza está en que también no estamos solos. Tenemos un Padre Celestial y tenemos un Hijo perfecto que nos enseña cómo amar y nos capacita para obedecer este mandamiento. Así que en Cristo, el Hijo perfecto, podemos honrar a nuestros padres para agradar al Señor y para disfrutar de sus buenas promesas. Así que vamos a empezar. Este mensaje va a estar dividido en 3 partes. Lo primero que vamos a ver es qué significa el 5º mandamiento. Lo segundo que vamos a ver, razones para obedecer el 5º mandamiento. Y por último, cómo se ve la obediencia al 5º mandamiento. Así que si me acompañan, vamos a leer nuevamente el pasaje y vamos a ver qué significa el 5º mandamiento. Lo voy a leer nuevamente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. La primera palabra que vemos aquí es honra. La primera palabra del mandamiento es honra. Y esta palabra es una palabra hebrea que es la palabra kabot, que literalmente esta palabra significa pesado o dar el peso debido a alguien. Kabot, dar el peso debido a alguien. De hecho, en el Antiguo Testamento, cada vez que se da gloria a Dios, se usa la palabra kabot. La palabra kabot está relacionada con la palabra gloria, que significa que darle el debido peso a Dios por su majestad, por lo que Él es. Dar gloria a Dios, dar kabot a Dios implica tomarlo en serio, darle el peso debido. Implica no tomarlo a la ligera. Ahora, cuando el mandamiento habla de honrar a los padres, kabot a los padres, significa que el hijo debe darle el debido peso a la posición que los padres tienen.
Honrar a tus padres implica que vas a reconocer su valor. Significa que vas a darles el debido respeto que merecen por la autoridad que Dios les ha dado en tu vida. Honrar a los padres no es algo ligero, no es algo sin importancia. Es una cuestión de peso. Ellos son la primera autoridad que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y honrar significa entonces que podamos reconocer el peso que tienen en nuestras vidas. ¿Qué implica honrar? Implica respetar, tenerlos en alta estima, valorarlos, ver a tu padre y a tu madre como regalos de Dios. Ves a tus padres como un regalo de Dios. Les das el debido peso de lo que ellos son en tu vida, la debida posición de autoridad que Dios les ha dado en tu vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra usada para honrar significa literalmente, es la palabra que se usa para escuchar. Pero no es una palabra como escuchar ligeramente. Es la palabra prestar atención cuidadosamente. Entonces, no es oír a la ligera, sino escuchar atentamente. La voz de los padres debe ser escuchada, debe ser tomada en cuenta. A la voz de los padres se les debe dar el peso debido como aquellos que representan la autoridad en la vida de sus hijos. Así que el honrar, como podemos ver, tiene tanto un elemento externo, pero también tiene un elemento interno. No solamente estamos hablando de una obediencia externa, sino estamos hablando de una postura del corazón del hijo. Una postura en la cual el hijo está reconociendo algo. Está reconociendo que hay alguien que es una autoridad en su vida y por lo tanto lo debe escuchar y por lo tanto le debe dar el peso debido a su persona. Ahora, este mandamiento, lo interesante, no está diciendo solamente obedece a tu padre y a tu madre. Está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿eso significa que no debemos de obedecer, que un hijo no debe obedecer a sus padres? No, no significa eso. En el contexto en el cual un hijo sigue sujeto a la autoridad de sus padres mientras esté en su casa, el mandamiento está diciendo que debemos honrarlos. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque tú puedes obedecer a tus padres sin honrarlos. Pero no puedes honrarlos sin que vaya acompañado de obediencia. Y para los que no estamos en la casa ya, implica que estamos llamados a honrar a nuestros padres siempre, aunque la relación haya cambiado en ese sentido. ¿Cuál es la postura de tu corazón hacia tus papás? Ahora, ¿cuál es lo opuesto entonces a honrar? Lo opuesto a honrar es deshonrar. Entonces sería no escuchar, contradecir a sus papás, hablarles con aspereza, rechazarles, reclamarles y hasta demandarle cosas. Es triste. Es triste que ver que hijos traten con menosprecio a sus papás. Es triste ver que hijos interrumpan a sus papás cuando están hablando. Es triste que ver que hijos contradicen a sus papás, que les reclaman a sus papás, que les demandan cosas a tus papás, que no los toman en cuenta. Y en la Biblia, hermanos, se presenta la rebeldía como un pecado inaceptable. Y tristemente, hoy en día, se acepta. Es un pecado tolerable. Si es triste ver que hay hijos que no honran a sus papás, es también muy triste ver que hay padres que son guiados más que por el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, pero parece que ellos son guiados por el mandamiento
honra a tu hijo y a tu hija. Y permiten que sus hijos los vean a la par. Entonces, ¿qué significa honrar a nuestros padres? Significa darles el peso adecuado, reconocerlos como la autoridad dada por Dios, valorarlos, apreciarlos, darles el lugar de honor, escuchar atentamente, considerar sus palabras y cuando estamos bajo su techo, obedecerlos. Ahora, es bien importante que nosotros veamos este mandamiento y le demos la importancia de vida. ¿Y saben por qué le debemos dar la importancia de vida? Porque Dios le da un peso grande a este mandamiento. Este mandamiento viene antes del sexto mandamiento que dice no matarás. Viene antes del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Aquí empieza el honrar a otras personas. Aquí empieza el honrar a Dios. Aquí empieza eso. La Escritura ve como algo terrible el hecho de que un hijo sea irrespetuoso con sus papás. De hecho, en el Antiguo Testamento, no solamente no solo se manda a honrar a los padres, sino que la rebelión contra un padre era equivalente a una pena capital. Era equivalente a deshonrar a Dios mismo. Y es interesante que una de las maldiciones más terribles que encontramos en las Escrituras están reservadas para aquellos hijos que se rebelan contra sus padres. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 al 21, es el peso que Dios le da a este mandamiento. Versículo 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Brínquense al 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos aquí si esta ley estuviera en vigor? Yo les puedo decir algo. Yo no estaría aquí. Definitivamente. No sé cuántas veces deshonré a mis padres de una manera terrible. No recuerdo cuántas veces le dije a mi madre en su cara, te odio. Aunque no haya ya pena de muerte, Dios le sigue dando el peso a este mandamiento. Para Dios sigue siendo importante, porque para Dios sigue siendo importante la familia y lo que se deriva de aquí. Que un hijo crezca sabiendo que hay una autoridad, no solamente sus padres, pero también hay una autoridad. Siempre va a haber una autoridad en su vida. Y en última instancia, la autoridad suprema que es Dios. Es tan importante, vamos a ver más adelante, que el mismo Jesús, y no pongan la cita, en Mateo 15, les reclama a los fariseos, que ya estaban grandes, porque no estaban cuidando a sus papás. Ellos decían que lo que tenían ellos ya lo habían dado al Señor y usaban eso como pretexto para no honrar a sus padres. Y el Señor no solamente cita el mandamiento, sino también la advertencia del mandamiento. Entonces, es importante para Dios y por lo tanto debe ser importante para nosotros. Muy bien. Ahora, hablando de qué significa el mandamiento, vean la segunda parte. El mandamiento, algo interesante es que no dice solamente honra a tu padre y se queda ahí, sino que el mandamiento dice honra a tu padre y luego se fijaron y a tu madre. Honra a tu papá y a tu mamá. Aunque es verdad, esto es bien importante porque aunque es verdad que los padres varones tienen una responsabilidad importante en el liderazgo espiritual de la familia,
Esto no significa que las mamás merezcan menos honor, o que las mamás deban ser escuchadas menos, o que el hijo debe prestar menos oído a las palabras de su mamá, o que deba obedecer menos a su mamá. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: hijo mío, este es como un comentario a este mandamiento. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, pero no se queda ahí, y no abandones la enseñanza de tu madre. Y esto es importante, porque muchas veces los hijos tienen la tentación de escuchar más al papá. Tienen la tentación de manipular a la mamá. Tienen la tentación de esperarse tiempo, ¿verdad? Y no obedecer a la mamá. Yo te quiero preguntar a ti, hijo, que estás en tu casa, si tomas más en serio la voz de tu padre, ¿tú no estás obedeciendo este mandamiento? Si solo obedeces cuando tu padre te lo dice, estás deshonrando a tus padres, a los dos. Y esto, como paréntesis, esto indirectamente es un llamado a todo padre que estamos aquí, todo padre varón. Debemos ser intencionales para que se cumpla esta segunda parte del mandamiento en la vida de nuestros hijos. Debemos ser intencionales para que nuestros hijos también escuchen la voz de su mamá. Es triste ver que muchas veces los padres podemos contribuir a que los hijos no honren a la mamá. ¿Y cómo pasa eso? Cuando la contradecimos delante de ellos, cuando la tratamos con aspereza, cuando la menospreciamos o menospreciamos sus opiniones, cuando muchas veces nos ponemos del lado de los hijos, dándole más peso a la palabra del chamaco que a la de la madre. Eso no debe ser así. Y si lo estás permitiendo tú, papá, estás contribuyendo a que tus hijos crezcan no solamente deshonrando a su madre, sino que aprendan, que vivan deshonrando también a Dios mismo, que ha dado este mandamiento. Necesitamos ser intencionales. Me acuerdo de un profesor que decía, profesor de consejería, que decía: desde chiquitos yo les digo a mis hijos, no solamente les digo obedezcan a su mamá, sino algo que les repito constantemente es: escucha la voz de tu mamá. Escucha la voz de tu mamá. Y se lo repito 100 veces: escucha la voz de tu mamá, escucha la voz de tu mamá. Y siempre debe haber consecuencias más grandes. Debe haber consecuencias cuando un hijo deshonra a su padre. Pero debe haber consecuencias más grandes cuando un hijo deshonra a su madre. Debemos ser intencionales en esto. Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es titulado Razones para obedecer el quinto mandamiento. Razones para obedecer el quinto mandamiento. ¿Cuáles son algunas razones que el mandamiento da para obedecerlo? Bueno, puede haber muchas. Hay varias razones de peso. Una es que, como ya dije, los padres es la primera autoridad en la vida de los hijos. Es el instrumento que Dios usó para darles vida. Tienen más edad, tienen más experiencia. Son esta autoridad dada por Dios. Estas son razones buenas, pero lo interesante es que no es la razón principal que el mandamiento otorga. El quinto mandamiento otorga una razón clara. De hecho, más que una razón, da una promesa. Una promesa para cada hijo que guarda el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Ahora, esto es bien significativo para los oyentes originales, porque ellos acaban de ser
como vimos en la serie de Éxodo, acababan de ser liberados de la tierra de Egipto y estaban siendo conducidos a la tierra de Canaán, a la tierra que el Señor les estaba por dar. Entonces en el mandamiento ellos lo están recibiendo y básicamente el Señor les está diciendo: si honras a tus padres, serás bendecido en la tierra que yo te daré. Si honras a tus padres, te irá bien si guardas este mandamiento. De hecho, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, le agrega algo a este mandamiento. No solamente es que serán prolongados tus días, sino que dice, para que te vaya bien. Deuteronomio 5, 16. Tus días serán prolongados. Habrá bendición en tu vida. Te va a ir bien. Ahora, para nosotros, que no estamos ahí, ¿qué importancia tiene eso? Para todos los hijos que estamos aquí, ¿qué relevancia tiene eso? Lo interesante es que Pablo, en Efesios capítulo 6, toma el mandamiento y lo aplica a una iglesia en Éfeso, que era una iglesia conformada por gentiles y por judíos que se habían convertido al cristianismo. Y él toma el mandamiento y no restringe la promesa solamente a una área geográfica, la tierra de Canaán, sino la expande a toda la tierra. Fíjense, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Me encanta esto, porque esto es justo. Esto es bueno. Luego, honra a tu padre y a tu madre. Luego da este comentario, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿significa que todos los niños, todos los hijos que obedezcan y honren a sus papás van a vivir muchos años? No necesariamente. Dios puede hacer que vivas muchos años, pero no necesariamente significa eso. ¿O significa que todos los hijos que desobedecieron a sus padres van a vivir pocos años? Tampoco es lo que dice. Cuando la Biblia habla acerca de vivir una larga vida en la tierra, no solamente está hablando de cuántos años llegas a vivir. No solamente habla de eso. La expresión significa disfrutar la plenitud de la bendición de Dios. Significa una vida abundante. Una vida plena bajo la bendición de Dios. Me encanta cómo lo pone este pastor que se llama Martin Lloyd-Jones. Él dice lo siguiente, pongan atención a esta cita, está un poco larga. Él dice, hablando de honrar este mandamiento, dice: sin importar cuán mayor seas cuando dejes este mundo, sin importar eso, sabrás, si estás obedeciendo este mandamiento, sabrás que estás bajo la bendición y la buena mano de Dios. No debemos considerar estas cosas de manera mecánica. Lo que se quiere transmitir es que Dios se complace mucho en las personas que observan este mandamiento. Y si nos comprometemos a guardar estos mandamientos, y en particular por la razón correcta, escuchen lo que dice, entonces Dios nos mirará con agrado, sonreirá sobre nosotros y nos bendecirá. Joven, ¿quieres vivir bajo la bendición de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Jovencita, ¿quieres agradar a Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Sí podemos agradar a Dios. De hecho, Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Esto le complace al Señor. Entonces, es agradable. Efesios 6:1 nos dice, es justo. Y Efesios 6:3 nos dice, para que te vaya bien. Cuando hablemos ahorita de cuestiones prácticas para todos nosotros, quiero que tengan en mente esto.
es agradable al Señor. Es justo, es bueno. Ahora, antes de continuar al siguiente punto, hay una razón aún más. Y esta quizás es la razón más importante. Voy a dirigirme a los padres, a los dos. Los padres tenemos la responsabilidad dada por Dios de enseñar a nuestros hijos cómo conocer y servir a Dios. Tenemos la responsabilidad de pasar nuestra fe a la siguiente generación. Pero ¿saben qué? Los hijos no recibirán esto. No recibirán lo que nosotros les digamos acerca de quién es Dios, de sus propósitos, si no saben cómo escuchar, si no saben cómo respetar, si no saben cómo honrar a sus padres primeramente. Así que la manera más importante en que un hijo honra a su padre y a su madre es oyendo atentamente lo que ellos tienen que decir acerca de Dios y acerca de su plan de salvación en Cristo. Este es el corazón del quinto mandamiento. Este es el corazón del quinto mandamiento. Que los hijos reciban por fe la enseñanza de sus padres sobre Jesús y su obra. Y de hecho este era el corazón también del quinto mandamiento para el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 24, hay una sección bien importante. Porque va a haber un punto en donde los hijos le pregunten a sus papás: papá, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué guardamos estos mandamientos? Y los papás van a tener la responsabilidad de transmitir algo a sus hijos. Fíjense, Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 24. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? ¿Qué significan estos 10 mandamientos? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hasta ahí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es importante que nuestros hijos nos escuchen y cultivar eso. Porque el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten: papá, mamá, ¿por qué venimos el domingo? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué tratas el nombre de Jesús de esa manera? ¿Por qué somos generosos? ¿Por qué damos a la iglesia? ¿Por qué servimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cantas y alabas a Jesús? ¿Por qué seguimos cada uno de estos mandamientos? Estamos llamados a decir: mira, hijo, mira, hija, yo era un esclavo del pecado, de la muerte, y Cristo me ha salvado. Y tengo una esperanza. Y esa esperanza también es para ti. Escucha mi voz y mira al Salvador, que también puede ser tu Salvador si pones toda tu fe en Él. He ahí el corazón del mandamiento, que tus hijos escuchen quién es tu Salvador. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Un autor lo puso de esta manera. Andreas Köstenberg lo puso así: la importancia principal de la obediencia no es que los padres reciban la obediencia de sus hijos, sino que los padres ayuden a los hijos a aprender a ejercer la obediencia, en última instancia, en su relación con Dios. Estamos ayudando a nuestros hijos. Existe un Dios. Estamos enseñando a nuestros hijos que existe un Dios que es digno de ser alabado. Y a través de nuestras vidas queremos, no solamente con nuestras palabras, sino a través de nuestras vidas, queremos proclamar que existe un Señor. Por último,
tercera y última parte. ¿Cómo se ve la obediencia al quinto mandamiento? ¿Cómo se ve la obediencia al quinto mandamiento? Entonces ya vimos qué es lo que significa. Ya vimos cuáles son las razones o la promesa que se da. Ahora vamos a ver cómo se ve la obediencia al quinto mandamiento. Ahora, ¿cómo podemos obedecer esto? Yo quiero preguntar a todos los que somos hijos, sin importar la edad en la cual estés, sin importar si estás en la casa con tus papás o ya no estás con ellos. Tu relación con tus padres glorifica a Dios. Y miren, la verdad de las cosas es que este mandamiento, al igual que los demás mandamientos, no son fáciles. Y ninguno de nosotros los hemos cumplido perfectamente. Hasta cierto punto, todos nosotros hemos fallado como hijos. Y todos, hasta cierto punto, hemos fallado como padres. Todos, de alguna manera, hemos fallado. Y eso puede ser desalentador. Pero antes de hablar de cuestiones prácticas de cómo se ve, yo quiero traer esperanza a todos los que estamos aquí. Porque aunque todos hemos fallado como hijos, hay uno que no fracasó. Hay un hijo perfecto que fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Jesús es el hijo perfecto. Jesús fue a la cruz. Y no solamente en la cruz pagó por nuestra desobediencia. Jesús no solamente en la cruz pagó por la manera en que nosotros rompimos este mandamiento. Hay algo más. En su vida, en la vida perfecta de Jesús, Él hizo algo más. Él, durante toda su vida, agradó a su Padre Celestial perfectamente en todo. Y no solamente eso, sino que honró a sus padres terrenales hasta la muerte. Jesús cumplió perfectamente en nuestro lugar este mandamiento. Y no solamente eso, sino que también nos enseña cómo obedecerlo y nos capacita para obedecerlo. Miren, una ilustración de esto, de cómo Jesús vivió y obedeció este mandamiento, lo vemos en Lucas capítulo 2. Ustedes recuerdan ese evento, esa situación en la que hubo, ¿verdad? Jesús tenía 12 años. ¿Quiénes de aquí tienen 12 años? ¿Sí? ¿Hay algunos 12? Jesús tenía 12 años y sus papás iban a Jerusalén, ¿verdad? Cada año a la fiesta, a celebrar. Y en cierto momento, dentro de todo la muchedumbre y todo eso, los papás pierden de vista a Jesús. Y después de varios días se dan cuenta, Jesús no está con nosotros. ¿Dónde está? Así que bueno, no hay padres perfectos. Entonces van a buscar a Jesús y probablemente dicen, bueno, vamos a buscarlo al templo. Después de 2 días buscándolo, al final vamos al templo. Y Jesús está en el templo. Y su mamá le empieza a hacer preguntas. Pero fíjense en la respuesta de Jesús. Aquí vamos a ver algo. Cómo Jesús honró a su Padre Celestial, pero a la misma vez honró a sus padres terrenales. Fíjense, versículo 49. Entonces Él les dijo, Lucas 2:49, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Descendiendo con sus padres, vino a Jerusalén, y fíjense esto, y continuó sujeto a ellos. Jesús fue obediente. Y fue obediente. Se sujetó a sus padres. Pero Él también fue obediente a su Padre Celestial.
Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún cuando creció, y aún cuando ya no estaba sujeto a sus padres, como cuando tenía 12 años, aún ahí, siendo grande, mayor, aún estando en la cruz, cumpliendo y agradando a su Padre, obedeciendo hacia tu Padre hasta la muerte, aún en la cruz podemos ver cómo Jesús fue un hijo que honró a su madre. A mí me afecta este pasaje de Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Tienes a Jesús, el Hijo perfecto, clavado en una cruz. Y estando en la cruz, sangrando, a punto de morir, llama a su madre. Y llama a un discípulo, a Juan. Y fíjense lo que dice a su madre. Mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Le dijo Juan, te encargo a mi mamá. Ahora es tu mamá. Cuídala. ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? Aun cuando las cosas son difíciles. Desde el pesebre hasta la cruz, Jesús fue obediente, fue el hijo obediente que trajo honor a sus padres terrenales, pero también obedeció a su Padre celestial. Así que Jesús no solamente cumple el quinto mandamiento por nosotros, sino que también nos enseña y nos capacita para obedecerlo. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ahora tenemos a Jesús en nosotros. Y podemos vivir también para la gloria de Dios. Y podemos reflejar a Jesús en la manera en la cual honramos a nuestros padres. Ahora Jesús, lo que ha hecho en nosotros, nos ha hecho hijos también de Dios, hijos amados. Y de esta manera también podemos vivir para su gloria. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, fíjense lo que dice. Sean pues imitadores de Dios, ¿cómo dice? Como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así que, ahorita que vamos a escuchar estas maneras prácticas de cómo se ve la obediencia al quinto mandamiento, yo quiero que tengamos en mente esto. Esto no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Esto lo hacemos en dependencia de Cristo, como hijos amados. Que tenemos al Hijo perfecto en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, podemos caminar en amor. Y por amor a Dios, nuestro Padre Celestial, y por amor a nuestros padres, podemos cumplir este mandamiento. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ver algunas maneras prácticas en cómo se ve la obediencia a este mandamiento. Este mandamiento se aplica tanto para los hijos que están en casa como los hijos que ya no están en casa. Aunque como ya dije, se va a ver diferente de una persona a otra. Así que, este quinto mandamiento es para los niños, jóvenes de quinto y sexto. ¿Dónde están? Levante la mano. Ok. Escúchame. Este mandamiento es para ti. Yo les animo a los padres que los hijos se puedan memorizar este mandamiento. Que sea algo que lo guarden en su corazón. Pero para ustedes hay una tarea. ¿Sí? Esta es la tarea para ustedes esta semana, hijos de quinto y sexto. Pregúntale a tus papás esta semana,
Diles esto: papá, mamá, ¿cómo puedo aplicar este mandamiento de honrarlos en casa? Dame 3 maneras. Bueno, si tienes poca fe, una, ¿verdad? Pero 3 maneras. Dame una manera en la cual puedo honrarte a ti y a mi mamá esta semana. Y para ustedes es bien sencillo. Para ustedes específicamente es bien sencillo. ¿Saben cómo los pueden honrar? Obedeciéndolos a sus papás. Obedeciendo a sus papás todo el tiempo, sin demora y con una buena actitud. Todo el tiempo, sin demora y con una buena actitud. Y si haces eso, jovencita, te irá bien. El Señor te bendecirá. Tendrás el agrado de Dios. Ok, entonces quinto y sexto, esa es su tarea. El quinto mandamiento es para los adolescentes, los que están en secundaria y los que están en prepa. Ahí agarramos a los gamma y algunos deltas. Igual, sé intencional. Pregúntale a tus papás 3 maneras en las que puedes honrarlos en la casa. Y mira, en esta edad, muchos de ustedes quizás te avergüenzas de tus papás. En esta edad quizás estás empezando a no tomarlos en cuenta. Quizás tu obediencia es superficial, pero por dentro de ti estás rechazando a tus papás. Honrar a tus padres, jóvenes, implica que hablas bien de ellos, no solamente en su presencia, sino también fuera de su presencia. Incluye que los escuchas atentamente, escuchas sus advertencias de con quién te tienes que conducir, con qué amigos estás, qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás escuchando. Implica que no les hablas con sarcasmo, que no les hablas con aspereza, que los aprecias. Incluye, ¿sabes cómo puedes honrar a tus papás? Sé abierto con ellos. No les escondas cosas que estás batallando, pensando que a lo mejor no te van a entender. Habla con ellos de tus luchas. Quizás estás ocultándole cosas porque sabes que esas cosas no las aprueban. Acércate con ellos y pídeles consejo. Y quizás para ustedes la primera aplicación es: Señor, cambia mi corazón. Ven a mi vida, Jesús, y sálvame. Haz una obra en mi vida. Y el Señor lo puede hacer. Hace un tiempo estaba con una persona, una joven, creo que él tenía 13 años, y se iba a bautizar. Y me dijo: ¿sabes? Una de las evidencias de que sé que el Señor me ha salvado es que ahora quiero obedecer a mis papás. El quinto mandamiento es también para los jóvenes adultos que aún viven en su casa, los que andan rondando entre los 20, pero los que ya trabajan. Y algunos de ustedes ya tienen más responsabilidades, ya están tomando más decisiones. Yo los quiero invitar a que pidan consejo de sus padres también. En esta edad hay retos diferentes. Pero podría decir muchas cosas, pero quiero traer una en específico. Cuando Jesús confrontó a los fariseos y les dijo, lo estaba confrontando porque no estaban cumpliendo este mandamiento, porque ellos estaban, como pretexto, no estaban honrando a sus padres, ya que la ofrenda que tenían, ellos decían: todo lo que tengo ya lo he dado como ofrenda, entonces no puedo servir a mis papás. Yo quiero confrontarlos con esto. Si tú vives en casa de tus papás, yo te quiero preguntar, ¿cómo contribuyes en tu casa? ¿Eres una carga para tus papás? Tus papás te tienen que atender, limpiar tus cosas,
Y si trabajas, ¿estás contribuyendo a tus padres? Y quizás muchos de ustedes ya conocen al Señor y empiezan a ver y empiezan ya a apreciar a sus papás un poco más. Yo les quiero retar a ustedes en esta semana. Vean maneras en cómo pueden servir a sus padres. Y sobre todo, aprécienlos. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente en el hogar hay una madre? Un padre. Cuando solamente creciste y solamente es muy común, ¿verdad?, que nomás esté la madre. Si tú eres un hijo o hija, y tú fuiste criado por un padre, quizás tu mamá nomás, yo te quiero decir, tómate un tiempo esta semana, ve con tu papá o tu mamá, con quien estés, y dile, gracias. Gracias por cómo me has servido. Gracias por tu sacrificio. Ellos merecen doble honor en este sentido. Ahora, no podríamos pasar de alto lo siguiente, porque quizás alguno de ustedes hijos está en una casa en donde sus padres no son, o alguno de sus padres no es creyente. Y el consejo de sus padres no siempre es piadoso. Quizás tus padres inclusive están en contra de Jesús. ¿Cómo se aplica este mandamiento para ti? Bueno, por un lado tú debes de saber que Jesús dijo, ¿verdad?, que debemos de amar más a Jesús que a nuestros padres. Pero a la misma vez, o sea, lo que significa es que si tus padres te dan un consejo que vaya en contra de la Escritura, tú debes de honrar primeramente a tu Padre Celestial. Pero no significa que porque no sean creyentes, no debas de honrarlos. No significa que los escuches atentamente. No significa que no les des el peso como aquellos que el Señor te ha dado como padres. ¿Y sabes qué? Al tú vivir como hijo que refleja a Jesús, ese va a ser un testimonio aún más poderoso cuando vean a Cristo en tu vida y tú los ames, a pesar de que ellos puedan rechazar a Jesús. Y quizás aquí también hay hijos o hijas que quizás fueron abandonados por sus papás. O quizás alguno de tus padres abusó de ti. Y tienes marcas ahí. Yo te quiero decir una cosa. Recuerda el Salmo 27, versículo 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Por más deshonroso que haya sido tu padre, la palabra te quiere recordar, tú tienes un Padre Celestial que tiene cuidado de ti. Y te ha puesto en una familia donde estás rodeados de hermanos y hermanas y padres y madres. Y es parte de esta familia. Y el Señor está contigo. Por último, este mandamiento es también para los hijos que hemos crecido y hemos dejado el hogar. Aunque es importante recordar que una vez que nosotros nos casamos, tenemos que dejar padre y madre, y es algo bueno que muchos quizás tienen que recordar más, ¿verdad?, que otros. Es bueno dejar a padre y a madre. Dejarlos no significa que tengamos que sacarlos por completo de nuestras vidas. No significa que los abandonamos. Tenemos que tener una actitud correcta hacia ellos. Tenerlos presente, visitarlos, llamarlos, incluirlos en nuestras vidas. Muchas veces los hombres, hijos, podemos ser distantes.
¿Has tomado tiempo últimamente para fortalecer la relación con tus padres? Y algo práctico. Honrarlos no es solamente hablarles para que cuiden a tus hijos chiquitos. Aunque ellos van a estar muy contentos, ¿verdad? Pero dales el peso que es y que tus hijos crezcan también honrando a tus padres. ¿Qué pasa cuando los padres son ancianos? Y quizás su cerebro y su cuerpo se va deteriorando. Cuando quizás ya no son como antes, cuando necesitan ayuda, cuando ya quizás su aseo no es el mismo. Yo te quiero dar 2 pasajes para ti. Proverbios 23-22 dice: escucha a tu padre que te engendró. Y fíjese lo que dice: y no desprecies a tu madre cuando envejezca. No la desprecies. Tenla en valor. Cuídala. Ve por sus necesidades. El otro pasaje que te quiero leer es Levítico 19:32. Dice: delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. ¿Estás cuidando a tus padres en su vejez? ¿Estás honrándolos? ¿Les estás dando el debido respeto y lugar que ellos tienen? Alguien dijo: de tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieres. Por la gracia de Dios, en esta congregación tenemos ejemplos extraordinarios de hijos que cuidaron a sus padres de una manera increíble. A ustedes, a cada uno de ustedes que nos ha mostrado eso, muchas gracias. Son ejemplos para nosotros. Nos están enseñando cómo hacerlo. Como conclusión, ciertamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Ciertamente la familia está siendo atacada. Ciertamente el enemigo tiene su mirada puesta en las familias. Pero la buena noticia es que a Dios le importa la familia. Y nos ha dado su palabra para proteger a la familia. Y no solamente nos ha dado su palabra, sino nos ha dado a Jesús, el Hijo perfecto, que cumplió este mandamiento en nuestro lugar de manera perfecta, que nos ha hecho hijos de Dios y nos enseña y nos capacita a cómo guardar este mandamiento y dar un testimonio al mundo de quién es Dios. Y no solamente tenemos al Hijo perfecto, sino también tenemos al Padre perfecto, el cual, aun cuando somos padres que fallamos, tenemos un Padre celestial que nos enseña en cómo guiar a nuestros hijos. No solamente para que nos honren, sino para que cuando crezcan, honren también a Dios y lo amen con todo su corazón. Amén.